Ahí estamos grabando, ¿sí? Bueno, vamos a ver el tema. Básicamente, eh, llegaron 21, 20 a la última clase de teoría. En realidad vamos a tener las dos que vienen también, pero otros temas, como les decía, de documentación, de trabajos de investigación vinculados a la materia, que sí forman parte después de los finales, así que les recomiendo prestar atención a las clases que vienen. De hecho, muchas preguntas surgen de los materiales que les vamos a presentar en las clases siguientes. Bueno, el cuadro de el tablero de control integral o cuadro de mando integral a veces se utilizan como sinónimos, pero en realidad son uno una evolución histórica del otro. ¿Sí? En un primer momento existía el tablero de control y el tablero hacía alusión solamente o se refería a aspectos financieros de la compañía. Fue una evolución histórica que se convierta en un cuadro de mando integral donde tenemos un monitoreo de 4 perspectivas. Ahora van a ver. Bueno, el cuadro de mando integral es un conjunto de indicadores elaborados de forma integral y sistémica, cuyo seguimiento permitirá diagnosticar la situación de la empresa y optimizar la estrategia para alcanzar los objetivos. Es una herramienta de administración estratégica, básicamente. Y el cuadro de mando, tal como lo pueden ver en esa imagen, es, en términos de administración de organizaciones, similar a lo que ocurre con una cabina de control de un avión. Tenemos indicadores en base a los cuales debemos tomar decisiones. ¿Cuál es el contenido del cuadro de mando integral? Bueno, es información integral para optimizar objetivos estratégicos que define factores críticos en base a 4 perspectivas. Como les decía, en un primer momento, la única perspectiva que era considerada era la financiera. Cuando evolucionó de ser un tablero a un cuadro de mando integral, se incorporaron la 2, 3 y 4. Entonces comprende una perspectiva financiera de la empresa, clientes, los procesos internos y aprendizaje. ¿Cuáles son las potencialidades que tiene el cuadro de mando integral? Son esas 4. Sintetizar información, transformar datos complejos, integrar las áreas de la organización, porque para poder elaborarlo deben involucrarse las diferentes áreas y trabajar de manera conjunta, y mejorar la gestión, en tanto y en cuanto es una herramienta de administración estratégica, si se la utiliza bien, mejora la gestión. Vamos a ver cuáles son los pasos para su elaboración. Para cada área se deben definir los objetivos, después definir indicadores, luego vincular objetivos e indicadores. El paso siguiente es definir los valores de alarma y luego el diseño y la sistematización. Esto es básicamente para cada una de las 4 perspectivas que mencionamos hace un rato: financiera, clientes, procesos internos y aprendizaje. Hay que definir cuáles son los objetivos estratégicos. Por ejemplo, en la financiera, alcanzar un determinado nivel de liquidez o de solvencia o de rentabilidad. En procesos internos, tener desperdicios o desechos menores a tal porcentaje de el insumo involucrado en el proceso productivo. Eh, y así. Entonces después, para cumplir los objetivos estratégicos, debemos trabajar
con la elaboración de indicadores que nos permitan medir. Los indicadores nos van a decir, está situado en tal lugar. Luego, se deben vincular los objetivos con los indicadores, es decir, establecer la relación, definir un valor de alarma para cada indicador. Por ejemplo, si decimos que queremos tener una liquidez corriente de 1,2, bueno, un valor de alarma podría ser el valor más cercano a 1,2, un valor que se acerque al 1,2. Eso sería una alarma, es como un semáforo, una luz amarilla, antes de ir a la situación que no deseamos tener. Y posteriormente se debe diseñar el cuadro con todos esos datos y sistematizar el uso del mismo. Bueno, es importante tener en cuenta que incorpora una mirada estratégica y visualiza a la empresa a largo plazo. Se concentra en aspectos clave, como decíamos, para lograr el éxito sostenido. Es decir, no es una herramienta que se utilice hoy y termina este mes, es una herramienta de gestión a largo plazo. Les mencioné hace un rato las 4 perspectivas que tiene el cuadro. Por un lado tenemos la perspectiva financiera, que es la primera, en la etapa de evolución histórica, la primera que existió. ¿Sí? Después tenemos los clientes. Dice clientes barra ciudadanos porque también se aplica a entidades sin lucro. Sabemos que los clientes son muy importantes porque en tanto y en cuanto existan ventas, va a existir, o una prestación, va a existir la organización como tal, o la empresa como tal. Los procesos internos es identificar en cuáles tenemos posibilidades de agregar valor y que funcionen de la manera óptima que nos conduzca a alcanzar los objetivos. Y el aprendizaje y el conocimiento, que es la 4ª perspectiva, que son los fundamentos organizacionales que nos permiten tener procesos excelentes, que nos permitan tener clientes satisfechos y mejorar las ventas y que nos permitan de esa manera crear valor. Ejemplo de aspectos clave a monitorear. Estos son solo ejemplos, no es taxativo, sino meramente ejemplificativo. En la perspectiva financiera podemos mencionar rentabilidad, liquidez, endeudamiento, punto de equilibrio, plazo de cobros y pago, margen bruto y neto. En los clientes, incremento de clientes, cuota de mercado, calidad percibida, servicio de postventa. Procesos internos, cumplimiento de planes, stock adecuado, mantenimiento de equipos, disminución de costos. Por ejemplo, acá mantenimientos de equipos en cualquier empresa u organización es de una importancia significativa para que todo lo demás funcione. Aprendizaje, capacitación, motivación, identificación o sentido de pertenencia con la organización, baja rotación de personal, es decir, que se queden y quieran quedar, que ingresen y quieran quedarse. Respecto de los tipos de indicadores, los indicadores no son solo financieros, sino que pueden ser financieros, físicos, también pueden ser cualitativos, ¿sí? No solamente cuantitativos, coeficientes, porcentajes. Bueno, y en cuanto a la construcción del tablero, o para llegar a la construcción final, definidos los aspectos relevantes y los indicadores, hay que definir la periodicidad de la medición, el valor de las alarmas y las iniciativas estratégicas. Bueno, para poder hacer un uso de esta herramienta, que dijimos que es de largo plazo, no es para utilizarla en el corto plazo y desperdiciarla, sino para aplicarla y sostenerla en el tiempo, vamos a definir periodicidad de las mediciones, además de haber definido indicadores para cada perspectiva. ¿Cuál es el valor de alarma? No hay algo escrito. Por supuesto que hay cuestiones que están vinculadas a la doctrina y sabemos que deben ser de determinada manera, pero el valor de alarma depende de el tomador de decisiones o el que pide la elaboración del cuadro.
y las iniciativas estratégicas que son tremendamente importantes porque son las que permiten alejarnos en positivo del valor de alarma o mantenernos en los estándares que requiere la organización. ¿Cómo quedaría un balance scorecard gráficamente para que visualicen un poco? Sería un ejemplo. El tablero de comando o cuadro de mando podría quedar de la siguiente manera. Perspectiva. Ustedes fíjense que la primera columna es la de perspectivas. Están las 4 que les había mencionado: financiera, clientes, procesos internos y aprendizaje. Factores clave, bueno, acá no son exactamente únicos, pueden haber muchos más. Esto es solamente un ejemplo. Como le dije, son taxativos, perdón, son ejemplificativos, no taxativos. Acá, por ejemplo, liquidez y rentabilidad, en clientes, incremento de cliente y cuota de mercado. En procesos internos acá, por el ejemplo, yo elegí costo y gestión de turnos, y en aprendizaje, rotación de personal. Primera columna, perspectiva. Las filas son las 4 perspectivas: financiera, cliente, proceso interno y aprendizaje. Y de ahí se produce la apertura general del cuadro de izquierda a derecha, y en tantas filas, como factores claves, ustedes vayan definiendo. Acá tenemos, yo puse para el ejemplo, acá 2, acá 2, acá 2 y acá 1. En el caso de los indicadores, bueno, buscan indicadores que están vinculados a cada uno de los factores claves. Por ejemplo, para la liquidez tomé el de liquidez corriente simple. Para el de rentabilidad, la utilidad, bueno, como términos generales de margen, digamos, más que de rentabilidad, utilidad sobre inversión. Incremento de clientes, clientes 1 sobre clientes en el momento 0, cuota de mercado, venta sobre venta del sector, y así sucesivamente. En la cuarta columna tenemos periodicidad. La periodicidad es, para cada uno yo fui eligiendo lo que me parecía adecuado. Para esta elegí mensual, para esta anual, pero no es algo que deba ser de esa manera. Acá donde yo pongo semestral para cuota de mercado, podría ser también mensual, bimestral, trimestral, etc. La alarma o precaución es a criterio de ustedes dentro de la lógica razonable que deben tener los indicadores. O sea, nosotros sabemos, por ejemplo, que en la liquidez corriente el activo corriente debe ser mayor que el pasivo corriente para poder tener un indicador positivo mayor a 1. Y yo le pongo como alarma menor a 1,5, pero también podría ser menor a 1,2, menor a 1,3. Siempre que sea mayor que 1, estamos en un indicador de liquidez corriente válido. Nada más que, como yo en este caso quería tener buena liquidez, elegí que como mínimo sea 1,5. Entonces acá, por ejemplo, tengo un indicador 1,4 en la medición, que sería nuestra sexta columna, y bueno, estoy debajo del valor de alarma, se me enciende la luz amarilla, y planteo una iniciativa estratégica, que es lo que yo les decía, que es tremendamente importante. No alcanza con hacer las 6 primeras columnas de esto, porque si hiciéramos solamente las 6, no le daríamos el sentido que tiene como herramienta de gestión. Acá lo importante es qué iniciativa estratégica vamos a tomar para mejorar los indicadores que estén abajo o cerca de la alarma, y para alejarnos lo más posible de ese valor que a nosotros nos pone incómodos. Acá tenemos como iniciativa estratégica, por ejemplo, un plan de gestión de cobros, porque en este caso la empresa estaba vendiendo bastante, pero no estaba cobrando lo que esperábamos cobrar en los plazos que teníamos previsto. Entonces decimos, bueno, como iniciativa estratégica, hagamos un plan de gestión de cobros. Bueno, así son todas las demás filas de este cuadro. Como le dije, tenemos de izquierda a derecha, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas y 4 grandes filas: financiera, cliente, proceso interno de aprendizaje, y después puede tener muchas aperturas dentro de cada una de las perspectivas, tantas como quieran tener, pero también hay que tener en cuenta determinados equilibrios, como mantener alguna síntesis también, y que sea útil y que no sea un cuadro tan largo que sea difícil de leer, ¿no?
Bueno, ahora lo dejo de compartir y lo voy a poner abro acá la cámara y bueno, conversamos un poco. Esa es la presentación del tema y el material de estudio ya lo tienen disponible como siempre, ¿sí? Ahora, bueno, escucho preguntas y ustedes me preguntan y bueno, yo respondo como hacemos siempre. Dudas, consultas, aportes. Profe, ¿cómo está? Te Buenas escucho. tardes. Una consulta. El contenido que nosotros coloquemos dentro de lo que vendría a ser el tablero de comando integral es como subjetivo, pero siempre va a estar bien mientras nosotros lo justifiquemos o hagamos una buena justificación de todos los datos que integremos dentro del tablero. Sí, el cuadro tiene, o sea, esas 4 perspectivas sí forman parte del cuadro. Las 4 tienen que estar, ¿sí? Financiera, cliente, procesos internos y aprendizaje. A partir de esas 4 perspectivas que están definidas en la columna 1 en 4 filas, de ahí vos podés ir eligiendo, o el que lo esté elaborando, de una manera amplia, ¿sí? Pueden elegir para cada una de esas perspectivas muchos factores claves que pueden tener también con el tipo de empresa, con el gusto del gerente, o sea, puede haber en este caso una cierta flexibilidad. Por supuesto, dentro, como decía, vos decías muy bien recién, con coherencia, con consistencia, que sea justificable, ¿sí? Dentro de toda la doctrina de las ciencias económicas, digamos. Eso se da por entendido, ¿sí? Entiendo que los conceptos fundamentales están claros, digamos. Profe, Sí, ¿cuál sería el nombre correcto? ¿Tablero de control o de comando? bueno, me viene súper bien tu pregunta, así lo dejamos claro. Eh, el nombre es el siguiente, cuadro de mando integral, ¿sí? Se utiliza muchas veces como sinónimo, por eso a veces se escribe como sinónimo, pero sí es una pregunta que muchas veces yo la hago en los finales porque lo explico, o sea, de hecho, en el libro de Héctor Ostengo está explicado muy bien. Es un gran autor argentino, que es un libro muy interesante. O sea, el tablero fue una herramienta primaria que tenía la perspectiva financiera. Luego se desarrolló y se volvió cuadro porque tiene las 4 perspectivas, ¿sí? El cuadro de mando integral es una evolución histórica del tablero, ¿sí? O sea, el nombre correcto para la herramienta actual es cuadro de mando integral. Gracias, la pregunta me sirvió también para aclararlo al tema por las dudas, si alguno tenía alguna duda. Lo había dicho al principio, pero viene muy bien también aclararlo nuevamente. ¿Más dudas, preguntas? Profe, ¿esto es algo normal? ¿Lo usan todas las empresas o son pocas las que lo usan? Y por otro lado, ¿esto es función de alguna gerencia en especial, armarlo con los distintos gerentes? ¿Cómo lo arman? ¿Quién es el encargado? Bueno, de las dos preguntas voy por partes. Si se usa, sí se usa. Es muy bueno usarlo, muy interesante usarlo. A veces no se utiliza porque no hay recursos adecuados para poder elaborarlo. Necesitas personal capacitado, depende del tamaño de la empresa, pero las empresas medianas y grandes sí suelen utilizarlo. Si lo podés utilizar, yo recomendaría el uso en el 100% de las empresas, ¿sí? Pero sí se usa. Después, ¿cómo se elabora? Ten en cuenta que cuando hablamos de las potencialidades dijimos que integra las áreas, ¿sí? Eso está en el libro del cual está tomado el material, que es de Norton y Kaplan, que son básicamente dos profesores de la Universidad de Harvard, que elaboraron la herramienta, creo que alrededor de 1990, y ellos elaboran, la herramienta, y bueno, a partir de ahí comienza a tener un proceso de evolución histórica muy importante, pero bueno, ya habían antecedentes, como te decía, como decía hace un rato, en función del tablero. Ahora, cuando decimos que como potencialidad integra las áreas, estamos dejando claro que es transversal y vertical, o sea, va a participar el gerente hasta
el señor que lleve o traiga la logística de expedientes o de bolsillos. ¿Sí? Sí. Hace un rato vi un chat que decía, mientras respondía el nombre del libro, creo que... Ahora estoy leyendo un chat. El Ostengo es el nombre del libro de Héctor Ostengo. El material está elaborado en base a Norton y Kaplan, pero es muy importante e interesante leerlo a Ostengo. Recomiendo la lectura. ¿Sí? El orgullo del norte argentino, creo que era tucumano, ya fallecido. Bueno. Siga preguntando. ¿Más preguntas? ¿Alguna otra duda? De temas anteriores. Ahora, Profe, sí. cuando hace referencia a las perspectivas, ¿son exclusivamente esas 4 o Sí, únicamente esas 4? Exactamente esas. Ah, perfecto. Son exclusivamente esas 4. En esta herramienta son exclusivamente las 4 esas. Después, como yo te decía, Fernando, hace un rato, dentro de esas 4 perspectivas pueden aparecer muchas otras aperturas. ¿Sí? Y es solo de uso son 4. interno. Perdón. Es solo de uso Sí, interno, ¿no? Sí, es de uso interno. O sea, a ver, no te lo va a pedir ni la FIP, ni un banco, ni un inversor. O sea, en general es lo más normal es que se utilice de manera interna. No quiere decir que si vos querés hacer una presentación para inversores, lo puedas utilizar también y abrir la información. Pero en general es de uso interno. Bien, gracias. De nada. Ustedes habrán visto a lo largo de todos los temas que vimos hasta acá cómo se van integrando, porque están todos relacionados dentro de la materia. Esto está relacionado con la primera clase que tuvimos, donde hablamos del proceso contable y de los tipos de informes, y hablábamos de que había informes de uso externo, interno, y que la contabilidad gerencial era principalmente un desarrollo de ese tipo de información interna. Conectando con la pregunta que me hacía recién usted, o sea, básicamente es eso, es una herramienta de utilización principalmente interna. Bueno, ¿más preguntas tenemos? Profe, Contador, buenas entonces, noches. con lo que acaba, Sí, no sé, creo que estaba primero Diego Rodríguez, después no me acuerdo quién habló recién. Dígame. Te escucho. Sí, sí, ¿no? ¿Conoce de algún software que haga esto? Porque veo que es todo datos y por ahí las pymes no tienen, digamos, tanta información así en datos, ni alguien que las cargue y ese tema. No sé si conoce algún software o algo Mirá, para trabajar con... específico de solo elaboración de cuadro de mando integral, no, pero sí hay muchos software que tienen procesamiento de toda la información que tiene el cuadro de mando integral. Tal vez tengan alguna pestaña que te lo pueda elaborar o te dan la información lista para que lo puedas elaborar. Hay mucho software hoy de gestión contable o administrativa, grandísimas cantidades. Gracias. De nada. Sin lugar a dudas que hoy día trabajamos con software, o sea, para todo prácticamente. Todo lo que hacemos, ahora estamos utilizando un software, ¿no? Para tener una plataforma de capacitación o académica, también hay un software. Para aprender la computadora hay un software, o sea, para todo hay. También en temas de gestión hay muchos, y muchos que van variando en costos y prestaciones, también de acuerdo a los requerimientos que tiene cada compañía. Después está siempre para mí el imprescindible criterio humano. ¿Sí? Yo cuento una experiencia ya que tenemos tiempo y no hay tantas preguntas en este momento, están todas respondidas hasta acá y no veo ninguna burbuja abierta, nada. Un amigo que es piloto de aviones, no voy a decir la línea aérea, me contaba que ellos tienen, así como la imagen de hace un rato, comandos simétricos a la izquierda y a la derecha. Y veía que no, en un momento, habiendo despegado de un aeropuerto donde tenían muchos
cerros a la vuelta, vio que había un cruce de comandos que no estaban simétricos. Un avión nuevo, 0 kilómetros, de una importantísima línea aérea. ¿Sí? Me dice, bueno, yo vi, dice que no estaban simétricos y me fijé y los reconfiguré, pero lo estaba llevando contra un cerro la computadora, ¿sí? Contra un cerro. O sea, no digo ni qué línea, ni de qué país, ni si es una historia real o no, para no meterme en líos. A mí me la contó un piloto, ¿sí? Me la contó un piloto profesional, que tampoco voy a decir el nombre, obviamente, porque estamos grabando en la plataforma. Pero ese ejemplo yo lo pongo, yo estoy convencido que fue real la historia que me contó. Cada vez que me hablan de la inteligencia artificial, de los software, yo no dejaría que la inteligencia artificial me cierre un balance en una presentación de declaraciones juradas. Que me arme todo el proceso, muy agradecido, pero lo cierro yo. ¿Sí? Porque los años de experiencia, más los años de estudio, más la espalda de los grandes estreses a los cuales uno ha ido sobreviviendo a lo largo de la profesión, nos han enseñado un montón de cosas que la inteligencia artificial no va a aprender nunca. Porque la inteligencia artificial no razona. Puede tener un montón de iteraciones programáticas, pero en algún momento falla como en el avión ese y te vas contra un cerro. Entonces, para mí, los software bienvenidos sean, pero dame el ser humano estudioso, capacitado y con experiencia para que haga la parte final del proceso. ¿Okay? Profe, actualmente se está utilizando todo lo que son bots para el armado, toman toda la información de la empresa, arman las declaraciones juradas, las presentan y directamente generan los BEPS de pago, hacen todo el circuito completo. Uh-huh. Sí, digamos, estoy al tanto de que eso se hace, pero bueno, yo comparto que elaboren todo, pero no que me cierren las cosas. Yo creo que el criterio humano es irreemplazable, porque de hecho lo hacen y hay muchas, podrías no hacer nada y dejarlo en automático y irte y volver algún año después, pero si te falla y te mete en un problema, la cara la vas a tener que poner vos, no la máquina, ¿sí? Yo firmo el balance, no la inteligencia artificial. Y después la responsabilidad frente a la ley penal, frente al cliente, etcétera, la tiene el ser humano, ¿sí? El ser humano que tiene una matrícula en el Consejo de Ciencia Económica de Salta o en el Consejo de Capital Federal o donde sea. Entonces, buenísimo lo de los bots, sé que lo hacen, bien, o sea, colaboran mucho en el proceso, en la toma de información, como vos decías, puede ser que la tome, la procese, la cargue, pero no me parece dejar que la máquina haga el cierre total del proceso, ¿sí? Porque las máquinas se equivocan, fallan, tienen fallas, constantemente hay fallas de máquinas, como te digo, el caso del avión es un caso que a mí me impactó en su momento, era un avión 0 kilómetros, con gente adentro, ¿sí? Bueno, cuando te pasa, porque te pasa, hoy por ejemplo, a mí me tocó un caso reciente a ver, voy a dejar de grabar y hablamos de cuestiones más puntuales. Esta es la clase, hasta acá.